Las ciencias exactas son más difíciles que las ciencias sociales. Los licenciados le temen a las ciencias exactas porque no pueden con las matemáticas. La ingeniería es difícil, no como las carreras de psicología, negocios o sociología. Es pura teoría. ¿Has escuchado algo así alguna vez, cierto? O quizás tú eres el intelectual que se vanagloria de su gusto por las matemáticas, física y química por ser complicadas. O tal vez tú, el estudiante de humanidades que huyó de la carrera de ingeniería por temerle a las ecuaciones diferenciales homogéneas lineales con coeficientes indeterminados. Y es que comúnmente tenemos la idea de que las ciencias exactas, aquellas que se basan en la observación y experimentación, haciendo uso del método científico, son más difíciles simplemente porque usan el lenguaje matemático. Pero, ¿realmente es así? Analicemos esta diferencia de complejidad examinando primero las hard sciences, o ciencias exactas en español. Va pues, hasta el mismo nombre en inglés tiene la palabra hard. Las ciencias exactas tienen una particularidad, su precisión. Son conocidas por entregar resultados veraces mientras estén bien desarrolladas, obvio. El área de un triángulo equilátero es igual a la multiplicación de la longitud de su base por la de su altura, dividida entre 2. Es una fórmula que te da el área exacta de cualquier triángulo equilátero existente. Solo basta conocer 2 de sus dimensiones. Si tenemos un contenedor con un fluido, podemos nosotros conocer la presión en cualquier punto del fluido solamente conociendo 3 cosas. La densidad del fluido, la altura de la columna de líquido encima del punto en cuestión y la fuerza de gravedad. Una simple multiplicación nos dice la respuesta. Un átomo de boro está constituido por 5 protones. Solamente 5 protones. No hay de otra, no hay alternativa. El boro siempre tiene 5 protones. La rigurosidad en los resultados ha hecho que la ciencia exacta se posicione como la reina de las ciencias. Qué mejor poder predecir resultados, ¿no? Estas ciencias han permitido el avance tecnológico e industrial de nuestra era. A ellas debemos todos los artificios que utilizamos día con día y al conocimiento sobre el universo y el mundo cuántico. Tan asombrosa es que sabemos con exactitud qué masa tiene que superar una enana blanca para colapsar y convertirse en una estrella de neutrones. Límite de Chandrasekhar con ustedes. La precisión es complicada, hay que admitirlo. Solo vean a los mejores competidores de dardos atinarle a puntos específicos, o a los hoyo en uno en golf, o... Oh my god! ¡Qué hermoso, no puedo creerlo! Y en el caso de las matemáticas, un error y todo está acabado. Un signo equivocado y tienes menos 50,000 pesos en tu cuenta de banco. Una unidad de conversión incorrecta y tu resultado no tiene sentido. Creo que allí radica la principal complejidad de la ciencia exacta, de su precisión. Y no hablemos de la infinidad de reglas, axiomas, fórmulas, constantes, consecuencias catastróficas de la vida real y los problemas con el cambio al pagar cuentas. Las ciencias exactas sí son difíciles, lo suficiente para seguirnos atormentando en nuestra adultez, o por lo menos que nos den flojera. Ahora, ¿podemos ir de una vez al amigable mundo feliz y simple de las humanidades ya? Quisiera relajarme leyendo algo de teoría y comprendiendo emociones humanas sencillas mientras tomo un chocolate y pienso cómo mi vida es más fácil sin buscar la precisión todo el tiempo. Claro, vamos para allá. Las humanidades. Ciencias que se encargan del estudio del ser humano como ente social, enfocándose en el comportamiento, las interacciones sociales y la cultura. Áreas como la historia, demografía, economía y psicología son parte de esta clasificación, porque trabajan con el ser humano como individuo o como colectivo, y además aplican el método científico. Por eso el hecho de que se les llame ciencias. A diferencia de las exactas, las sociales no miden distancias, amperajes, cantidades de calor o pesos atómicos, sino que se trabajan con cosas intangibles, es decir, imposibles de medir, como el comportamiento, las emociones, los pensamientos o la dinámica entre grupos sociales. Por lo tanto, la rigurosidad no es una característica inherente al método de estudio. En física, por ejemplo, la teoría cinética molecular indica que conforme aumente la temperatura de un líquido, tarde o temprano obtendremos un gas. Y esto es comprobable empíricamente. En historia y sociología,
Que un profeta hace 500 años haya convencido a miles de personas de seguirlo para fundar una nueva religión no garantiza que un hecho así se vuelva a repetir en el futuro. Así, el aspecto primordial que separa cada categoría es la precisión que habíamos mencionado antes, esa que nos dificulta la vida en las ciencias exactas. Las ciencias sociales son imprecisas. Inexactas, vaya. El hecho de que un acontecimiento se presente de cierta manera en el mundo no garantiza que se presentará de la misma manera en otra parte. Y el hecho de que una persona sufra depresión post-ruptura no significa que todos la vamos a sufrir. Esta exactitud es en gran medida porque no podemos medir las variables. ¿Cómo mides el nivel de frustración? ¿Cómo mides la confianza en el gobierno por parte de las personas? Si bien puedes hacer una encuesta para darte una idea, no estamos obteniendo datos objetivos. Solo pregúntate, ¿qué tanto te gusta un boneless búfalo? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Con respecto a qué? Quizás a ti te gusten los rollos calientes y a tu novia los rollos fríos. ¿Cuál de los dos tiene razón objetivamente? Es imposible medirlo. Gracias a que no podemos medir, la participación de la matemática se hace menos fundamental. No me malinterpreten. No quiero decir que las ciencias sociales no usen matemáticas en algún punto. Solo miran la economía, la sociología o la demografía. Me refiero a que las matemáticas no son la base del estudio. Repito, porque no tienes variables medidas objetivamente. Así que puedes relajarte, futuro estudiante de sociología. No tendrás que hacer uso de conocimientos avanzados de geometría analítica ni cálculo infinitesimal para explicar la forma de vida de una civilización empobrecida en Papúa Nueva Guinea. Y definitivamente no tendrás que hacer uso de la física de partículas para explicar por qué te sientes agobiado en el trabajo. Eso de la positividad cuántica y vibraciones altas lo dejamos para otro video. La ciencia social, por su naturaleza inexacta, nos libra de la rigurosidad y precisión de las exactas. Más simple, ¿no? De hecho, es en esta imprecisión donde radica su agobiante dificultad. Para que me entiendan, veámoslo no desde una perspectiva matemática, sino desde una epistemológica. La agobiante dificultad de las ciencias sociales está en el problema de conocer la verdad. Ah, la verdad. Aquella noción suprema que Platón explicaba en su alegoría de la caverna. Ah, la verdad. Ese incómodo ente que anula todas las alternativas. Ah, la verdad. Aquella que nos hará libres. ¿Cuánto es el valor de pi? 3.1416 infinito. ¿Por qué? Porque es la cantidad de veces que cabe el diámetro en la circunferencia. ¿Hay otra alternativa? No, no la hay. Aplica en definitivamente todos los círculos existentes. Aquí, en Yucatán, en Israel y en Mongolia, pi es igual a 3.1416. Pero no nos quedemos cortos. Vale lo mismo en Venus, en Júpiter, en la galaxia vecina, a 100.000 años luz de distancia. En todo lugar en donde la lógica sea la misma que en la de esta existencia, pi es igual a 3.1416. Es una verdad absoluta. No hay opiniones ni hechos alternativos. En cambio, ¿por qué hay países pobres? A consecuencia de una guerra, por la carencia de educación de sus habitantes, por el saqueo continuo por parte de otras naciones, por políticas intervencionistas, por la falta de inversión privada, por su ubicación en el mundo, por la corrupción de sus gobernantes, por la ingobernabilidad, por no globalizarse, etcétera, etcétera. No hay una fórmula específica por la cual los países sean pobres, y no se puede desarrollar una ecuación matemática para sacarlos de ahí. Puede ser de alguna de las razones que mencioné, o incluso una combinación de ellas, o algunas otras que no tome en cuenta. No hay verdad absoluta. Habrá naciones en donde la política intervencionista les haya funcionado, otras no. Habrá países en donde, a pesar de haber sido víctimas de ataques desastrosos en la guerra, hoy mantienen un nivel de vida alto. Son demasiadas variables, y a esto súmenle que no puedan medirse. ¿Inscribir a tus hijos en una escuela privada les garantiza mejor aprendizaje? No necesariamente. Está en función de muchos factores, como la capacidad del profesor, las condiciones socioeconómicas del alumno, sus intereses, su salud, la región donde esté ubicada la escuela, entre otros. Para algunos les ha servido, para otros
Pues no como lo esperaban. No hay verdad absoluta. La verdad nos hará libres. Pero en este caso no hay verdad. Entonces, ¿seguimos encadenados? Eso parece. Encadenados a una idea que solo funciona para ciertas regiones, países o individuos. O que simplemente solo funciona en teoría. Tomen las pinturas rupestres. ¿Sabemos por qué se hicieron? Solo tenemos teorías. Algunas que hablan de rituales para atraer alimento y otras para tributar la fecundidad. Pero son solo teorías. No queda ningún sobreviviente ni ninguna especie de escrito que explique por qué diantres se hicieron. Solo nos sobra la especulación. ¿Podemos soportar la idea que nunca sabremos la verdad sobre el significado de las pinturas rupestres? ¿Podrías soportar la idea de que realizaste una teoría que explicara la forma de organización de alguna tribu antigua a la cual dedicaste 15 años de tu vida y nunca poder comprobarla? ¿Soportar la idea que dedicaste años y años de tu vida en una teoría económica que tenía sentido mientras la desarrollabas, pero al aplicarla se fue al caño? O quizás funcionó en alguna sociedad, pero tuvo resultados desastrosos en otra. Y esto, en mi experiencia, es lo que hace a las ciencias sociales agobiantemente complicadas. No por sus procedimientos tediosos y matemáticos, sino por la imposibilidad de probarse, repetirse en experimentación o predecirse. No por el uso de constantes físicas, sino por la falta de testimonios. No por la exactitud de sus variables, sino por la intangibilidad de las mismas. No por la rigurosidad matemática, sino por el universo de factores que entran en juego. La verdad nos hará libres. Pero en el caso de las ciencias sociales, la imprecisión sostiene nuestras cadenas. Me harían un favor si se suscribieran, dieran like a este video y lo compartieran. Ayúdenme a llegarle a más gente, apóyenme en este proyecto donde simplemente busco compartirles temas de interés porque lo disfruto. Gracias.